escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. El Señor le dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En las Sagradas Escrituras existen dos expresiones, una de maldición y otra de bendición. Esto marca la humanidad entera, desde Génesis hasta Apocalipsis. La primera expresión fue de maldición hacia la serpiente. Maldita serás más que todos los animales del campo. Bueno, usted puede preguntarse, ¿y por qué Dios va a maldecir a todos los animales del campo? Si la Biblia dice en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Si Dios ve que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, ¿por qué al final maldice a todos los animales, pero más todavía a la serpiente? Bueno, muy sencillo. El pecado en el hombre no solamente trajo la muerte, sino trajo la maldición a toda la fauna y a toda la flora. ¿Por qué? Porque el pecado mancha la tierra. El pecado es como la sangre que mancha las manos de los que matan. El pecado es el que destruye al ser humano. El pecado destruye a la naturaleza. Por consiguiente, dice la Biblia en 1 Corintios 15:21, por cuanto la muerte entró por un hombre, a la muerte entra por un hombre, entra la maldición a todo, a la creación de Dios. No hay quite, no hay quien se salve del pecado del hombre. Todo es maldito por medio del pecado del hombre. Dice la Biblia en Génesis 3:19, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Significa, antes del pecado, Dios puso al hombre para que labrase la tierra. Para que labrase la tierra sin mayor trabajo, simplemente para que fuera un labrador normal. Pero una vez que el pecado entró, dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Y por qué el hombre tenía que ganarse el pan con el sudor de la frente? Si estaban en tierra que Dios había hecho y la tierra estaba joven. Porque dice la Biblia en Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Espinos y cardos te producirá la tierra y comerás de las plantas del campo. Si recuerdan ustedes bien, cuando Dios le dice al hombre y a la mujer que de todos los árboles del huerto podían comer, el hombre tenía a la disposición toda clase de alimentación lo más fino posible. Con el pecado, el hombre ya no puede comer de todos los frutos de los árboles. Ahora el hombre solamente puede comer como un animal salvaje, hierba del campo. Eso significa que tiene que trabajar como un animal para poder comer. El que no trabaja, que no coma, decía San Pablo. Bueno, por el pecado que entró en el hombre, entonces deterioró toda la creación de Dios. Obviamente, el tema de todos los árboles del campo puedes comer, esto es un tema espiritual, no es un tema literal. Hay que entenderlo espiritualmente. ¿Qué fue lo que Dios le quiso decir? Quien quiere tomar esa parte literal está muy despistado de la realidad, porque hay que entenderlo a una dimensión espiritual. Así como estamos tratando el tema de la maldición a la serpiente. Entonces la humanidad toda entró en maldición. Desde que el hombre pecó, la humanidad toda está sufriente. La humanidad toda está llorando. Usted puede ver que los animales
se comen unos a otros para sobrevivir. Eso es el pecado del hombre. Ustedes pueden ver que para que nazcan las plantas del campo, el hombre tiene que abonar y arar la tierra. Porque si no existen químicos, no existe comida. Eso es el pecado del hombre que ha deteriorado también la tierra. Así es el pecado deteriora todo. Por eso dice, maldita serás más, porque todo entró en una maldición. Con el pecado del hombre todo entró en una maldición. El hombre entró en muerte y la humanidad toda entró en una maldición. Dice Romanos 8:19, porque el anhelo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. El anhelo de la fauna, el anhelo de la flora, el anhelo de todo lo que existe es que se manifieste la gloria de Dios, la venida del Señor Jesucristo. Es la manifestación de los hijos de Dios, porque todo el mundo va a ser transformado. Entonces el pecado ya deja de existir, la muerte deja de existir. Por eso es que la humanidad quiere ser normal como al principio, pero el pecado deteriora todo. Si dice entonces a la serpiente, maldita serás más, es que la serpiente, por el engaño que produjo, la serpiente es un símbolo. No fue que fue una serpiente, es un símbolo. Pero más adelante hablaremos del símbolo de la serpiente. Más que todos los animales, que todas las bestias del campo, sería cuadruplicada la maldición a la serpiente. Y vamos a ver cómo fue cuadruplicada la maldición a la serpiente luego. La segunda expresión que da la Biblia, la primera es la maldición a la serpiente. La segunda expresión que marca la Biblia, la historia de la humanidad y las escrituras, es la bendición que Dios le da a María. Cuando en Lucas 1:42 se le aparece el ángel Gabriel y le dice, bendita tú entre las mujeres. Al diablo le dice, maldita serás entre todos los animales del campo y todas las bestias. Y a la mujer le dice, bendita tú serás entre todas las mujeres, entre las mujeres. ¿Por qué es que dice bendita tú? ¿Y por qué esto marca una expresión infinita de Dios en el ser humano? Porque ese hijo que iba a traer y que tenía María en su vientre era el que iba a arrastrar a la serpiente, el que iba a poner a comer polvo a la serpiente. Por eso dice bendita seas, porque era la reivindicación del hombre, del ser humano, al reconocer aquel niño que será nacido, hijo nos será dado, de Isaías 9:6. Bendita eres entre las mujeres. María en su vientre traería la bendición que aplastaría la cabeza a aquella serpiente. Por eso es, en una parte en Génesis se da la maldición a la serpiente y en Lucas se da la bendición, porque aquel ser que vendría de aquella mujer virgen iba a arrastrar a la serpiente que había hecho pecar al hombre y a la mujer en Edén. Por eso dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Él tuvo que morir. Jesús tuvo que morir para destruir por medio de la muerte. Solo por medio de la muerte Jesús podía destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué? Solamente por medio de la muerte. Es muy simple. Porque por medio de su muerte él iba a resucitar. Dice, llevó cautiva la cautividad. Al resucitar, desató a los cautivos, a los que estaban en muerte, los desató. Llevó cautiva la cautividad. Entonces Hebreos 2:14 se cumple. Destruyó por medio de la muerte. ¿Por qué por medio de la muerte? Bueno, porque al tercer día él resucitó de entre los muertos. Se resucitó a sí mismo. Y canceló el pecado de Adán, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya la muerte no regirá más según el pecado adámico, sino la vida por medio del segundo Adán,
dice las Escrituras, entendiendo bien el texto. Colosenses 2:15 dice, habiéndolos despojado a los poderes y autoridades, habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, hizo que de ellos espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Esto es lo que está diciendo Hebreos 2:14 también. Lo despojó públicamente. ¿Cuál fue el despojo públicamente? Cuando él resucitó. Cuando él resucitó, venció la muerte, venció al enemigo, venció al diablo, venció todo. Por eso es que le dijo a la mujer, bendita tú eres, porque la mujer traía la bendición del mundo entero, aquella bendición que aplastaría aquella maldición antigua de la serpiente. Está la maldición cumplida y está la bendición cumplida. Sigue entonces adelante el texto de la maldición a la serpiente, donde dice en Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En realidad esta profecía, que es la primera profecía que se indica prácticamente en la Biblia, es muy amplia. Eso no se logra enfocar bien. El texto bíblico, a veces los teólogos, nuestros teólogos, no explotan bien ese texto bíblico. Hay que saber qué es lo que quiere decir en realidad Génesis 3:15 con este texto bíblico. Pero por ahora nos limitamos a decir que este es el cumplimiento de esa maldición y de esa bendición. Pondré enemistad entre ti y la serpiente. Esa enemistad, el campeón de esa enemistad fue el Señor Jesús, que campeonizó, despojando, según Colosenses, al demonio y a sus príncipes, a sus huestes de maldad en las regiones celestes. Esta le herirá en la cabeza. La herida de cabeza es una herida mortal. Esa herida mortal fue cuando Jesús primero murió en el Calvario, se llevó los pecados de todos, fue sepultado y resucitó con los pecados de todos. Por eso dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, al él resucitar, despojó a los principados, a las huestes, al diablo. ¿Qué pasa entonces aquí en la maldición al diablo? La palabra maldición en hebreo significa arar. Y en arar en hebreo significa calamidad, significa menosprecio, significa ruina, significa miseria. El diablo, la serpiente, el engañador, no nació para ser serpiente ni engañador, ni arar. Pero ese fue su destino al elegir engañar al hombre, engañar a la creación de Dios, engañar a la imagen de Dios, haciéndoles ver que ellos iban a ser igual a Dios. Los engañó y el hombre cayó en muerte y la naturaleza cayó en maldición. Entonces el trabajo del diablo, con la sentencia que el Señor le dio en Edén, sería maldito. Y esta maldición es arar. Y esta es miserable. Dice San Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. La finalidad del diablo, y no es porque él quiera, es matar, hurtar y destruir. ¿Por qué una persona, un individuo, un sujeto que robe, un sujeto que engañe, un sujeto que sea malo, maluco completamente, tiene la calamidad de estar encerrado siempre en una celda, porque no puede vivir entre seres humanos, porque sería dañino? Es un tipo maleado, sería una mujer maleada, entonces no puede vivir. Un animal feroz tiene que estar encerrado, o puede vivir solamente en la jungla, porque no se puede tener como mascota. Así es el diablo, igual. Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente, dice 1 Pedro 5:8, viendo a ver a quién devorar. Por lo tanto, este es el futuro del diablo. No puede existir otro futuro. Fue maldito más que todos los animales del campo. Eso sería algo irreversible.
La sentencia que Dios le dio a Satanás en el Edén es irreversible. Él no la puede cambiar. Por eso dice que anda como un león rugiente, porque él no quiere irse solo. Él sabe que polvo va a comer todos los días de su vida. Y Dios, con esta función del diablo, según Isaías, dice que Dios hizo al destructor para que destruyese. Entonces la finalidad del diablo es destruir el plan de Dios, la obra de Dios. Por eso Dios prueba al hombre por medio del diablo. Recuerdan que Jesús una vez le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, igual que pidió a Job. Entonces el fin del diablo es zarandear a los hijos de Dios, a los que andan en rectitud. Él los zarandea. Déjeme decirle que un hijo de Dios que anda desordenado, el diablo no se ocupa de él, porque es una casa que está limpia. Entonces él simplemente toma posesión de esa casa que está limpia. Pero en una casa donde habita Jesús, como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo toco la puerta y llamo, el diablo no se va a tratar de arrimar en una casa donde habita el Señor Jesús. El diablo va a ocupar una casa de que esté limpia, que no habita el Señor, que para él está limpia, que para él está desocupada. Entonces él habita ese tipo de gente. Dios va a probar a los hijos, como dice Apocalipsis 3:18, dice que él nos probará como el oro, que él nos va a probar como el oro. Dios tiene que saber qué hay en usted y en mí, qué hay en nuestros corazones, si de verdad somos como Job. Por eso también Dios probó a Pedro, y Dios prueba a todos, saber qué es lo que hay en el corazón de cada quien. Dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y perverso. Por eso es que Dios va a probar tu corazón. Dios va a probar tu corazón. O sea, la vida cristiana no es cantar, no es ir a la escuela dominical. La vida cristiana no es una relajación completa, no, es una lucha completa, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El que cree que la vida cristiana es Alicia en el País de las Maravillas está muy equivocado. No puede estar en el camino correcto, porque como los primeros discípulos sufrieron la persecución imperial, nosotros tenemos que estar sufriendo una persecución espiritual, y es una lucha continua, todos los días, lucha contra la carne lucha contra el espíritu, y es todos los días para que no hagamos lo que queremos. Entonces la vida del cristiano no es un cantar, no es un aleluya, gloria a Dios, sino también hay persecución. O sea, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero a la vez es nuestra fortaleza porque existen muchas pruebas en nosotros. Si en tu vida no hay pruebas, algo anda mal. Si en tu vida el diablo no se mete con usted, mira, algo anda mal. Usted tiene que andarse cuidando. Por eso dice Efesios que usted tiene que andar con la armadura de Dios. Si usted no anda con la armadura de Dios, entonces lo que el diablo te ve es desnudo, como vio a Adán y a Eva, los vio desnudos. Dice, de aquí me aprovecho. Y si el diablo te ve desnudo, no te ve con la armadura de Dios, mira que se aprovecha. Y él anda como león rugiente, porque él va a devorar al que está desprotegido. Dice la Biblia que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y si tu vida está en la intemperie, el diablo va a hacer de las suyas con usted, como hizo con Adán y como hizo con Eva. La última parte de la profecía que Dios le dio en la sentencia dice: y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, es populista de que la gente crea que la serpiente se arrastra, y por eso es que es la maldición. No tiene nada que ver. La serpiente es como un lagarto también, se arrastra sobre la tierra. El lagarto no anda de pie, tampoco el 100 pies. Usted ve el caracol, tampoco, también él se arrastra. Hay muchos animales que se arrastran, y eso no significa que fueron malditos. No, esa es la naturaleza de la serpiente, andar así. Dios hizo ese bicho así. Lo que la Biblia quiere decir aquí con polvo comerás todos los días de tu vida, no es que la serpiente anda sacando la lengua y chupando polvo. No es así. La serpiente se alimenta de bichos también, se alimenta de ratas. Bueno, la serpiente se alimenta de lo que pueda, más las grandes, las boas y otras serpientes grandes. Pero eso es un simbolismo, eso no es literal. Así que si usted lo ha tomado literal, es necesario que bote esa literal y tome la idea bíblica, porque la Biblia es puro símbolos, y si usted no entiende los símbolos, tendrás que abrir la mente para entender la Biblia en su literatura simbólica, en su mensaje simbólico. Dice dice Isaías 65:25: el lobo y el cordero serán apacentados juntos,
O sea, no estarán peleando. Ahorita usted no puede poner un lobo o un cordero, obviamente que no, pero en un momento dado, en un reino milenario, pueden estar juntos el lobo y el cordero ahí, amigos, abrazados, besándose. ¿Por qué? Porque este es el reino milenario, esta es ya la bendición de Dios. Por eso dice, serás maldita más que todos los animales. Ahorita los animales están unos contra otros, están por una supervivencia, pero llegará el momento en que ellos ya no se alimentarán de carnes, no se alimentarán ya de carnes de la creación de Dios, de los mismos animales, del ser humano, sino dice que se alimentarán como el león, dice, y el león comerá paja como el buey. El buey come paja, también el león va a comer paja. El león ya no va a comer conejos, ya no va a comer venaditos, ya no va a comer nada de otros bichos, sino va a ser apacentado con paja, con hierbas. Pero vea lo que dice aquí de la serpiente. Y la serpiente será alimentada del polvo. Vea la sentencia que existe en Génesis. Polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí en Isaías 65:25 complementa nuevamente la sentencia que Dios le da a la serpiente en Génesis. Polvo comerá la serpiente. Significa que la serpiente no va a estar, porque la serpiente será como el diablo, será como el hombre. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces es un símbolo que la serpiente llegará un momento en que no tendrá ya vida, ya no será más. Primeramente porque será atada por 1000 años para que exista un reino milenario aquí en la tierra como el paraíso del Edén. Dice Isaías 52:2: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, y suelta las alturas de tu cuello y cautiva a la hija de Sión. Entonces, la serpiente tiene el símbolo de comer polvo. Eso es que no va a existir siempre, aunque fue hecha para existir siempre por medio del pecado que cometió, por medio del engaño en Edén. Ya tiene la sentencia de comer polvo, o sea, de desaparecer del mapa. Eso significa la extinción completa de la serpiente. Como un espíritu maligno ya no trabajará. Espero haber sido un poco claro en el tema. No quiero, en vez de alumbrarlos, pues darles oscuridad, todo lo contrario. Espero que este tema haya sido de bendición para ustedes. Los esperamos en la próxima edición. Fabio Orgada les saluda. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.